¿Cómo están amigos, hermanos, familia? Que el Eterno me los bendiga. Comenzamos con la primera lectura de esta semana de lo que corresponde a la Parashá Mishpatim. Esta palabra Mishpatim quiere decir reglas, leyes. Algunos también lo traducen como juicios, pero en general, como ustedes saben, pues no, el hebreo no tiene una traducción o una interpretación exclusiva de cada palabra. Entonces esta parashá Mishpatim en general se traduce como reglas. Pero antes de comenzar a leer esta primera lectura, yo quería hacer una breve introducción que considero que es importante, especialmente para leer esta parashá esta semana. Entonces voy a hacer esta breve introducción para que podamos obtener el mayor provecho de esta parashá. Como dije, esta semana estaremos revisando la parashá cuyo nombre es Mishpatim. Esta palabra se puede traducir o interpretar como leyes, como reglas. En el pensamiento judío, en el contexto de la Torá, existen tres tipos de leyes. Así tenemos entonces las leyes racionales, por así decirlo, leyes que son lógicas. Como ejemplo está no robar, no matar, honrar a los padres. Son leyes, reglas, normas de vida que son lógicas. Es obvio que si matamos, si asesinamos a alguien, deberíamos ser condenados. Es obvio que si robamos, deberíamos ser castigados por ese delito. La Torá tiene un sinnúmero de leyes que son racionales. También existe en la Torá las leyes testimoniales. Eidos es el nombre en hebreo. Estas leyes recuerdan o dan testimonio. Como ejemplo podemos hablar, por supuesto, para los judíos, guardar el Shabbat, hacer Pesaj, en general las fiestas ordenadas en la Torá, Shavuot, la entrega de la Torá, vestir tefilín, usar los tzitzit, etc. Son leyes, son reglas ordenadas por la Torá para recordar ciertos asuntos, para dar testimonio de lo que el Eterno hizo con su pueblo. A estas leyes se les llama leyes testimoniales, eidos. También tenemos lo que se conoce como las leyes irracionales. En hebreo la palabra es hukim. Ahora, no es que son leyes que van en contra de la razón, son leyes que no son comprensibles y ya vamos a desarrollar este pensamiento. Como ejemplo, tenemos, la Torá habla de no mezclar carne con leche, no solo no cocinar, ya más adelante veremos no cocinar al cabrito en la leche de su madre, que era algo que hacían los pueblos de cananeos, sino no mezclar la carne con leche. Según la Torá, no se puede comer carne y leche junto, no vestir lana y lino. Está el asunto de la vaca roja. Estas son leyes que no tienen mucha lógica, no tiene sentido, o mejor dicho, son incomprensibles para el entendimiento humano. ¿Por qué no podemos mezclar carne con leche? ¿Cuál es el problema de comer una buena lasaña, una hamburguesa, ¿no? ¿O por qué no se puede vestir lana y lino al mismo tiempo? Entonces son leyes que no tienen sentido, o mejor dicho, son incomprensibles para el entendimiento humano, pero completamente lógicas para el razonamiento divino. Entonces, como dije, en esta parashá vamos a estar leyendo y aprendiendo sobre estos tipos de leyes racionales, leyes testimoniales, leyes irracionales. Bueno, principalmente en esta parashá Mishpatim vamos a aprender sobre las leyes racionales. Quizás para nuestro pensamiento occidental algunas cosas no tengan sentido. Quizás alguien puede pensar,
esto que estamos leyendo no está bien. Hablemos, por ejemplo, del tema de la esclavitud. Ya en los primeros versos de esta parashat leeremos sobre las leyes para los esclavos, para los siervos, para los esclavos. Entonces podríamos pensar, ¿cómo es posible esto? El Eterno ha liberado a su pueblo de la esclavitud de Egipto, pero ahora va a dictar leyes referentes a la esclavitud. Esto no tiene sentido. Voy a leerles un texto con referencia a este tema de la esclavitud de la página oficial de Chabad.com. Dice la pregunta: si Dios creó al hombre libre, ¿por qué la Torá permitió a los judíos que tengan esclavos? La respuesta: en tiempos del patriarca Abraham, la esclavitud era común. Aún Abraham tenía esclavos, pero eran como miembros de la casa. Luego que los judíos sintieron la amarga experiencia de la esclavitud en Egipto, jamás impondrían semejante destino a cualquier otro ser humano. La Torá prescribió severas leyes para la protección de los esclavos. Tantas eran las obligaciones impuestas al amo que hay un dicho que dice: aquel que compra un esclavo adquiere un patrón para sí mismo. La esclavitud, continúo leyendo este comentario de la página de Chabad.com, dice: la esclavitud a la cual se refiere la Torá es muy diferente al concepto de esclavitud que conocemos. Hay una serie de leyes sobre cómo debe ser tratado un siervo, un esclavo, muchas de las cuales establece que sus necesidades deben ser suplidas antes que las necesidades del dueño. Por ejemplo, la persona que tuviera una sola almohada debería entregársela al esclavo para dormir. El esclavo debería descansar en el Shabbat. El esclavo debería recibir una buena cantidad en valores o bienes cuando partiera en libertad en el año del jubileo o al séptimo año, como ya vamos a ver en esta parashat. Entonces, nosotros como occidentales tenemos una idea occidental de lo que es esclavitud, pero en tiempos bíblicos la esclavitud, la servidumbre, para la servidumbre, para la esclavitud, había un concepto completamente diferente. Y como dije, estamos solamente en la introducción. Continúo leyendo. La posibilidad de que un judío pudiera volverse esclavo de otro judío, obviamente, surgía en el caso de robo, cuando el ladrón no pudiera restituir el bien robado. El tribunal podía entonces venderlo como esclavo. Otra posibilidad podría ocurrir cuando un pobre se vendiera voluntariamente como esclavo para pagar una deuda con su trabajo. Esta era justamente una forma de regeneración. En vez de ser enviado a la prisión, el ladrón era vendido como esclavo para que de esta forma conviviera con su dueño, concientizara su error y aprendiera a vivir una vida honesta. En cada uno de estos casos, cuando llegaba el año sabático, cada 7 años, el esclavo tenía que ser liberado. Si no deseaba partir en libertad, sino permanecer en la casa de su amo, su oreja debería ser perforada. ¿Por qué? Explican nuestros sabios: aquella oreja que oyó los 10 mandamientos y sabe que su único Señor es Dios, pero aún así desea continuar sumiso a un hombre de carne y hueso, su oreja debe ser perforada. De aquí comprendemos, según la Torá, que la esclavitud no es el estado natural del hombre. Termina así lo que estoy leyendo de la página de Chabad.com con referencia a la esclavitud. Comentario personal. Ahora, y esto solo lo voy a mencionar brevemente, el Zohar, el libro del esplendor, de Rabí Simón Bar Yochai, menciona que esta parashat en realidad está hablando de la transmigración de las almas. Y curiosamente utiliza el término griego matempsicosis, que significa la reencarnación del alma después de la muerte a otro ser vivo
o a otro cuerpo inanimado en función de los méritos alcanzados en la existencia anterior. Pero estos ya son conceptos sumamente profundos que por ahora no nos corresponde estudiar. Entonces, y voy terminando con esta introducción, debemos tener estas consideraciones previas antes de comenzar a leer esta Parashat Mishpatim. Si no lo hacemos, si leemos estrictamente el texto literal, de seguro vamos a encontrarnos con conceptos que no vamos a comprender, porque los estaremos mirando con los ojos occidentales, con una mirada occidental, con una manera de pensar que contrasta completamente con los conceptos espirituales de la Torá. Dicho esto, creo que podemos comenzar a leer la Parashá Mishpatim y los comentarios del Humash. Quizás surgirán preguntas y comentarios que los vayamos aclarando conforme avancemos en la lectura de la Parashá. Bien, comenzamos entonces con la primera lectura de la Parashá Mishpatim. Dice así la Escritura. Estamos en el libro de Éxodo, capítulo 21, y comenzamos con el verso 1. Y estas son las leyes que colocarás ante ellos. Si adquieres un siervo judío, durante 6 años servirá, y en el 7º saldrá libre, sin cargo. Si solo viniese, solo se irá. Si es marido de una mujer, se irá su mujer con él. Mas si su amo le diere una mujer que le da a luz hijos o hijas, la mujer y sus hijos le pertenecerán a su amo, y él se irá solo. Pero si dijere el siervo, amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces lo llevará su amo a la corte, y lo llevará a la puerta o a la jamba de la puerta, y le perforará su amo la oreja con el punzón, y lo servirá por siempre. Si vendiere un hombre a su hija como sierva, ella no se irá como se van los esclavos. Si es desagradable a los ojos de su amo, quien debería haberla designado para sí, él ayudará en la redención de ella. A un extraño, él no tendrá el poder de venderla, por haberla traicionado. Si para su hijo la ha asignado, conforme a los derechos de las jóvenes, él tratará con ella. Si otra, además de ella, tomare para sí sus alimentos, su vestimenta y sus relaciones maritales, no disminuirá. Si con estas 3 cosas él no cumple para ella, se irá gratuitamente sin pago. Aquel que golpee a un hombre de modo que muriere, ciertamente será muerto. Pero aquel que no le ha tendido una emboscada y Dios hizo que llegara a su mano, yo, dice el Eterno, te proveeré un lugar para que huya allí. Si actuare premeditadamente un hombre contra su prójimo para asesinarlo con malicia, de mi altar lo tomarán para que muera. Y a aquel que golpee a su padre o a su madre, ciertamente será muerto. A aquel que secuestrare a un hombre y lo vendiere y se descubriere en su poder, ciertamente será muerto. Aquel que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente será muerto. Si riñeren hombres y golpeare un hombre a su prójimo con una piedra o con el puño, y éste no muere, pero cae en cama, si se levantare y caminare afuera por sus propios medios, entonces será absuelto el agresor. Solamente por su cesantía pagará y para su curación proveerá. Hasta aquí la primera lectura de esta Parashá Mishpatim, que va desde el capítulo 21 del libro de Éxodo, verso 1, hasta el verso 19. Muy bien, vamos a leer ahora los comentarios del Humash. Dice así:
Parashá Mishpatim, la ley civil. La yuxtaposición de esta sidra, de esta parashá, de esta porción, que trata principalmente acerca de las leyes civiles y de la responsabilidad civil, con los 10 mandamientos y las leyes del altar, nos abre los ojos a una característica del judaísmo que muchos juzgarán sorprendente. Para Dios no existe el ámbito de la religión, entre comillas religión, en el sentido coloquial del término. La mayoría de la gente circunscribe la religión a la esfera de lo estrictamente ritual y espiritual. La cultura occidental traza una línea divisoria entre la Iglesia y el Estado. Para la Torá no existe tal distinción. Por el contrario, todos los ámbitos de la vida están entrelazados y la santidad que se genera al hacer negocios, por ejemplo, según la forma prescrita por la ley judía, no es inferior a la que proviene de la devoción en los asuntos rituales. Los sabios enseñan que quien desea ser un hasid, una persona escrupulosamente piadosa y devota, debe ser muy meticuloso en áreas relacionadas con las leyes civiles y la responsabilidad civil. El concepto del templo en el judaísmo se aplica tanto en la corte como en la sinagoga. Es este el mensaje central que nos transmite la ubicación contigua de ambos capítulos. Breve comentario. Entonces, que esta parashá, Mishpatim, esté inmediatamente después de la parashá Yitro, en donde el pueblo de Dios recibió la Torá, no es ninguna coincidencia, ni es ningún asunto separado. Al contrario, tiene mucho sentido que el Eterno haya dispuesto que esta parashá que va a hablar de las leyes esté precisamente después de la entrega de las leyes. Dice el comentario que hicimos aquí en el Humash, que la cultura occidental, es decir, nosotros, los que no somos judíos, la cultura occidental traza una línea divisoria entre iglesia y Estado, pero para la Torá no existe tal distinción. Por el contrario, todos los ámbitos de la vida están entrelazados. Es decir, para el judío, para la persona, el judío observante, el judío que guarda, honra la Torá, la vida diaria, la vida común, no es diferente a la manera de vivir espiritual. Y claro, uno puede decir, bueno, eso es lo que debería ser para todos, es lo obvio, es lo lógico. Bueno, pues usted y yo sabemos que no es así. Habemos, voy a incluirme, habemos personas que podemos aparentar mucha espiritualidad o religiosidad bajo una esfera de lo religioso, pero en la vida diaria, en la vida común, no somos para nada espirituales. Lo que va a mostrarnos esta parashá es que para el judío, o para el propósito que tiene el Eterno para sus hijos, es que seamos personas con principios espirituales, tanto dentro del ámbito espiritual como de la vida diaria. Bien, continúo leyendo. En esta parashá se nos presentan leyes que parecen casi mundanas, aunque en realidad de mundano no tienen nada. Más bien, son expresiones de la grandeza de Dios, no menos intensas que el primer mandamiento con su elocuente proclamación de la existencia y soberanía divina. Este punto aparece gráficamente ilustrado en el primer grupo de las leyes de esta porción, el de los siervos judíos. Hasta las personas del más bajo escalafón en la sociedad, los siervos y siervas, han sido creadas a imagen de Dios,
por lo cual la Torá legisla el trato que debemos dispensarles con una atención al detalle, no inferior a la que dedica a los rituales del servicio del templo en Yom Kippur. Rambam comenta que la ley civil es una extensión del 10º mandamiento y su prohibición de codiciar lo ajeno. Para saber las áreas en las que se aplica esta restricción, debemos estar conscientes de cuáles son los derechos y los bienes de los demás. Al explicar este concepto, Sforno comenta que este último mandamiento nos prohíbe codiciar todo aquello que pertenezca a nuestro prójimo. Por eso, ahora la Torá comienza defendiendo los límites de la propiedad ajena. Continúa, ahora sí va a hacer comentarios a algunos versos y vamos a leer algunos de estos comentarios. Verso 1 dice: estas son las leyes. ¿Qué colocarás ante ellos? Dice: se le ordenó a Moshe que enseñara no solamente las leyes, sino también sus principios y su lógica subyacentes para que el pueblo las entendiera a cabalidad y pudiera aplicarlas correctamente cuando surgiera la necesidad. Por eso es importante que tengamos un moré, un maestro que nos enseñe qué es lo que quiere decir cada ley, cada parte, cada escritura, cada porción de la Torá. No podemos asumir literalmente los textos de la Torá. Continúo. Comentario al verso 2 dice: si adquieres, así dice el verso 2, ¿no? Hay dos formas en las que un judío puede transformarse en siervo. Si se vende para salvarse de la indigencia, que es lo que dice el libro de Vayikra, capítulo 25, verso 39, es decir, el libro de Levítico, voy a leerlo. Vayikra 25, 39 dice: si se empobrece tu hermano que está contigo y te es vendido, no lo hagas trabajar en labores de esclavo. No lo hagas trabajar en labores de esclavo. Es decir, esta palabra que se utiliza aquí para esclavo es la palabra Eved, pero tiene varias acepciones, como siervo o como esclavo. Como decíamos al principio, el hebreo tiene varias acepciones. Una palabra puede tener varias acepciones de acuerdo al contexto. Entonces dice el comentario de aquí del Humash: si adquieres, es decir, hablando de los siervos, hay dos formas en las que un judío puede transformarse en siervo, en Eved, en esclavo. Si se vende para salvarse de la indigencia, tal como está escrito en Vayikra, o en caso de haber robado y ante la imposibilidad de devolver lo que ha robado, la corte lo puede vender a fin de recaudar fondos para compensar a sus víctimas. Este pasaje se refiere solamente al segundo caso, el pasaje que estamos leyendo. Continúa el comentario, dice: anteriormente señalamos que este pasaje se refiere solo al siervo que fue vendido por la corte para pagar a las víctimas de su robo, y que solo esa clase de siervo puede ser forzado a convivir con una sierva con el fin de procrear, aumentando así la servidumbre del amo. Recordarán que el texto decía que su amo le da una mujer para que este hombre, que ahora es su esclavo, tenga hijos. Entonces, esos hijos que él tiene con esa mujer que le dio su amo, esos hijos, la mujer, son propiedad del amo, ¿no? Son propiedad del amo. Así está estipulado en la Torá. Continúa comentario al verso 6, dice: por siempre, dice el texto. Voy a leer el texto, dice: entonces lo llevará su amo a la corte, lo llevará a la puerta o a la jamba de la puerta, perforará a su amo la oreja con el punzón, y dice la escritura: y lo servirá por siempre, y lo servirá por siempre. En este contexto, por siempre significa hasta el jubileo, o sea, hasta el 50º año. El jubileo marca el final de toda una época. Es como si todo lo que hubiera ocurrido con anterioridad llegara a su término. El mundo empezará de nuevo, las tierras retornan a sus dueños ancestrales y todos los siervos regresan con sus familias, aunque todavía no haya transcurrido 6 años
desde su venta. Entonces, como decíamos, no podemos tomar literal algunos textos de la Escritura. Aquí nadie le puede decir, no, ahí dice por siempre y es por siempre. No, no. Cuando dice por siempre, de acuerdo al contexto de lo que estamos leyendo, significa hasta el año del jubileo. Continúo leyendo. Comentario al verso 9 dice, conforme a los derechos de las jóvenes, que no fueron vendidas. Estos derechos que aparecen mencionados en el versículo que sigue se manifiestan en la responsabilidad que detenta el marido de proveer a su esposa atención a los esposos, cuáles son nuestras responsabilidades básicas para con nuestras esposas. ¿Cuáles son? Proveer alimento, ropa y relaciones conyugales. Solo leo lo que está aquí nomás. Continúo. Comentarios al verso 12 al 14. Este ya es otro tema. El asesinato y el homicidio involuntario. A ver, dice así el comentario. Comentario de los versos 12 al 14. Dice, el asesinato acarrea la pena de muerte, pero únicamente si fue premeditado, en cuyo caso está prohibido perdonar al asesino, aun si se trata de una persona distinguida cuyos servicios son de suma importancia para la nación, incluso si es un Cohen, un sacerdote, y se dispone a llevar a cabo el servicio del altar, deberá ser retirado de allí para propinarle el castigo que le corresponde. Voy a leer el texto de la Escritura otra vez para que recuerden cómo se oye tan como decíamos, tan sin mucho sentido, ¿no? Leo el verso 12, dice, aquel que golpee a un hombre de modo que muriere, ciertamente será muerto, pero aquel que no le ha tendido una emboscada y Dios hizo que llegara a su mano, yo proveeré un lugar para que huya allí. Verso 14 dice, si actuare premeditadamente un hombre contra su prójimo para asesinarlo con malicia, de mi altar lo tomará para que se muera. Es raro, ¿no? A ver, si actuare premeditadamente un hombre contra su prójimo para asesinarlo con malicia, de mi altar lo tomarán para que muera. Entonces, por eso es importante el comentario, los comentarios del Jumash de los sabios, ¿no? Dice aquí, voy a volver a leer el comentario. El asesinato acarrea la pena de muerte, pero únicamente si fue premeditado, en cuyo caso está prohibido perdonar al asesino, aun si se trata de una persona distinguida cuyos servicios son de suma importancia para la nación. Incluso si es un Cohen, un sacerdote, y se dispone a llevar a cabo el servicio del altar, deberá ser retirado de allí para propinarle el castigo que corresponda. Por el contrario, si una persona mató por descuido, pero es decir, sin intención, por ejemplo, no ha tendido una emboscada, entonces no merecerá la pena de muerte, aunque su crimen aún debe ser castigado. En el caso de este infractor, la penalidad consiste en ser desterrado a ciudades especialmente designadas para este fin. La naturaleza del crimen que acarrea el castigo del exilio y las demás leyes relacionadas aparecen en los libros de Bamidbar, capítulo 35, y de Barim, capítulo 19. Es decir, libro que conocemos como Números, capítulo 35, y el libro de Deuteronomio, capítulo 19. Continúo leyendo el comentario. Al describir el caso del homicidio accidental, la Torá dice que Dios hizo que llegara a su mano. Así dice el texto que habíamos leído, ¿no? Dice, el verso 12 dice, aquel que golpea a un hombre de modo que muriere, ciertamente será muerto. Pero el verso 13 dice, pero aquel que no le ha tendido una emboscada y Dios hizo que llegara a su mano. Entonces, dice el comentario. Al describir el caso del homicidio accidental, la Torá dice que Dios hizo que llegara a su mano. Uno de los principios fundamentales de la Torá es que los sucesos no son fortuitos, sino que siempre es la mano de Dios la que guía los hilos. Los acontecimientos repentinos y casuales lo son
solo en apariencia. Cuando una persona se conmociona ante la tragedia de haber matado a otro ser humano, sin lugar a dudas, una experiencia traumática, debe darse cuenta de que si Dios hizo que llegara a su mano, ello indica que al parecer ha cometido algún pecado o crimen por el cual no fue castigado y que su víctima actual también evidentemente es culpable de un pecado capital que pasó inadvertido. Al hacer que una persona cause la muerte de otra, Dios estaba conciliando cuentas, puesto que la justicia de Dios está más allá de todo reproche. Lo que ocurre es que somos nosotros los que parecemos incapaces de comprenderla. Es fuerte lo que acabo de leer. Es bien fuerte lo que acabamos de leer. Bueno, continúo leyendo. Comentario al verso 15 dice: y aquel que golpee a su padre o a su madre, el que golpea a sus padres es punible con la pena de muerte, si les causó una contusión, a diferencia del ataque a cualquier otra persona, por el cual el agresor solo paga por los daños y perjuicios en ciertos casos, y en otros casos no paga nada, tanto si causó o no una contusión. Continúa comentario versos 18 al 19, dice, los versos dicen si riñeren hombres, ¿no? El comentario dice, la Torá analiza el caso en el que una persona le asestó a su prójimo un golpe lo suficientemente fuerte como para matarlo, incluso si lo hizo solo con el puño, que no es un arma mortal. Si las heridas sufridas por la víctima fueran tan graves que hay una probabilidad razonable de que muera, la corte encarcela al agresor hasta que se recupere la víctima, porque si se produce su muerte, entonces el agresor puede recibir la pena capital. Una vez que la víctima es capaz de desplazarse por sus propios medios, la corte concluye que su vida ya no corre peligro, aunque necesita un bastón o muletas. El atacante es liberado de la prisión. Si la víctima, en su estado debilitado, llegase a morir debido a que no tomó los recaudos necesarios, ya no estará en juego, judicialmente hablando, la vida del agresor original. Comentario al verso 19 dice, cesantía, curación, así dice, ¿no? El texto. El atacante es responsable de pagarle a la víctima el lucro cesante y los gastos médicos. Sin embargo, el pago por el tratamiento médico debe ir directamente a cubrir los gastos del mismo. Si la víctima prefiere quedarse con el dinero y renunciar al tratamiento que necesita, entonces el atacante no tiene necesidad de pagarle. Bien, comienza, ha comenzado así esta Parashá Mishpatim. Esta ha sido la primera lectura. Bastantes cosas que pensar, bastantes asuntos en los que reflexionar. Y pues solamente les animo, queridos amigos, hermanos, familia, a que nos continúen acompañando durante esta semana las lecturas diarias. Que el Eterno me los bendiga. Si el Eterno así lo permite, continuamos el día de mañana con la segunda lectura de esta Parashá Mishpatim. Shalom, shalom.